Lluvias, lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias, lluvias de bendiciones. Este día tan hermoso, miércoles 22 de abril de 2026. Estamos en la tercera semana de Pascua. Ven Espíritu Santo, bello, poderoso, hermoso, eterno y poderoso, que verdaderamente me guía a la paz, que verdaderamente me guía a la alegría. Sígueme llenando, Espíritu Santo. Ven a esta área que verdaderamente necesito. Ven a esa área que necesito de tu llenura, de tu sentido, de tu compasión, de tu alegría. Ven, Espíritu Santo, acompáñame para poder vivir como Dios quiere que así sea. Dios quiere que reflexionemos hoy Hechos capítulo 8, del versículo 1 al 8, y luego el Evangelio, donde vemos que después de la muerte de Esteban, claramente fueron perseguidos todos los cristianos, pero los apóstoles no se dividieron, pero los otros sí, cayeron dispersados. Y vemos a Saulo, Pablo, que andaba buscando de toda manera meterlo a la cárcel, pero también matarlos, porque aceptaba también la muerte de Esteban. Y vemos que por otro lado, Felipe está predicando la palabra. Y claramente en Samaria hace tantos milagros, y la gente escucha la palabra, de tal manera que se llenan de alegría. Por un lado, Esteban muerto, y estaban muchos en luto, sufriendo la muerte de Esteban. Por otro lado, la persecución. Por otro lado, Saulo persiguiendo. Y por otro lado, Felipe predicando la palabra y se recibe con alegría. Eso mismo es lo que pasa el día de hoy, pero de diferente manera. ¿Qué pasa? Que estamos viviendo una realidad mientras vemos todas las realidades que están viviendo el mundo entero. Por un lado está la guerra, por otro lado hay gente que la están pasando bien, por otro lado hay personas que están de luto, por otro lado hay personas que están en alegría, por otro lado vemos cómo están las situaciones tan difícil que al padre que no le hablan a hijos, madre que no le hablan a hijos, y vemos hijos que no le hablan ni a su padre ni a su madre. Y vemos incluso hasta padres que no le importa la familia, que no le importa su familia. Solamente engendró y se olvidó. Por eso, en todas esas situaciones que están pasando en el mundo, tenemos que saber entrar a nuestro corazón. De tal manera que Dios nos dice que lo que está en sus manos está bendecido. Que confiemos en Él. Y tenemos que confiar en lo que no vemos. ¿Qué significa? Que tú tienes que saber orar y confiar. De tal manera que cuando tú veas todas esas situaciones que están pasando en el mundo, lo que no puede hacer tu mano, no te perturbes, no te desesperes. Ponlo en la mano de Dios. Por eso la palabra habla de la mano de Dios. Porque Dios tiene mano. Dios es espíritu. Dios no tiene mano. Sino que de alguna manera nos quiere mostrar a nosotros, el Señor Todopoderoso, que sus manos están cuando no están en nuestras manos. Y tenemos que entrar en nuestro corazón y nosotros discernir. Porque después de Dios, que lo primero, mi esposa. Luego mis hijos, mis padres, mis amigos, mis hermanos. ¿Cómo yo estoy con estas personas? ¿Cómo estoy yo entregando mi vida por esas personas? Eso es lo primero. Y lo que está afuera, se ora. Porque lo que no puede hacer mis manos, están en las manos de Dios. Y lo creo que verdaderamente Dios va a hacer la obra en esas personas. Porque la oración verdaderamente es escuchada. Porque la oración, cuando se hace con fe, se recibe el fruto, pero al modo de Dios. Por eso, alegrémonos. Por eso, vivamos en esta realidad que estamos viviendo. Porque verdaderamente el Espíritu Santo es ¿qué? Paz y alegría. O sea, que si puedo alegrarme,
vivo en alegría, pero si estoy pasando por momentos difíciles, bueno, el Espíritu Santo me llena de paz. Porque ese momento no es un momento para yo estar con la sonrisa, con los dientes afuera. Porque estoy pasando por momentos difíciles o estoy de luto. Pero el Espíritu Santo me llena de paz. Porque en la oración yo creo que todo está en la mano de Dios. Que así sea. Dios nos bendice por medio de este precioso evangelio que está en Juan, capítulo 6, desde el versículo 35 hasta el 40. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho. Me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí. Y al que venga a mí, no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo le resucite el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, bello, grande, que verdaderamente me llena. Ven, Espíritu Santo, porque eres fiel. Ven, Espíritu Santo, que no eres carne, sino que eres espíritu, eres vida. Ven, Espíritu Santo, lléname de tal manera que yo quede convencido, que no tengo que ver para creer, que no tengo que controlar para que las cosas pasen como Dios quiere, sino que me deje guiar. Y algo bello que nos dice Santiago es, siempre, cada vez que tú vas a hacer algo, di, si Dios quiere que así sea. Vemos como la palabra verdaderamente entra a nuestros corazones, porque Dios viene a saciar nuestra sed y nuestra hambre. ¿De qué manera? Haciendo la voluntad del Padre. Es impresionante cómo Dios hace su propia voluntad, porque el Padre es Dios y Jesucristo es Dios, y Él viene a hacer ¿qué? La voluntad. Y ahí nos muestra que la verdadera fuerza está en la unidad. Dios, tres personas diferentes, pero en una sola voluntad. ¿Por qué? Porque son uno mismo. No es que uno va a la derecha y otro a la izquierda. Todos van para el mismo lado. Y Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Y en esa hacer la voluntad del Padre hay dos cosas. Primero, que no se pierda ni uno. Entonces, si yo creo en Cristo, ¿por qué creo que estoy perdido? Porque me están pasando las cosas como me están pasando. ¿Por qué creo que estoy perdido? Porque claramente no estoy viviendo como muchos están viviendo en la economía. ¿Por qué creo que estoy perdido? Porque claramente las cosas no me salen como yo quiero controlar. Pensemos, vayamos a nuestro corazón. Cristo lo dice claro. Si crees en Él, no te vas a perder. Él va a buscar toda la manera para que tú llegues a la vida eterna. Porque esta es la voluntad del Padre. Para eso fue que Él vino. Y lo segundo es, para aquel que lo vea, crea. Porque una cosa es ver para creer las promesas de Dios. La promesa de Dios nosotros no podemos dudar, ni tampoco estar mirando si su palabra se va a cumplir o no se va a cumplir. Pero aquí está hablando de Jesús, el ver a Jesús. Tengo que ver a Jesús para creer en Él. ¿Y a dónde lo veo? Hoy, ¿a dónde lo veo? En el pan, en la Eucaristía. Para que vean y crean. Esa es la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Por eso está presente en la Eucaristía, para que todo aquel que lo vea, crea. Lluvias de bendiciones.